Hola, nuevamente muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de un circuito como el que aparece en pantalla, también para la materia de laboratorio de electrónica 1, con mi docente a cargo el profesor Orlando Heredia. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos analizando eh, un circuito de un amplificador. En este caso contiene un transistor cuyo código es el 2N3904. Y si nos vamos a la hoja de datos, brevemente tenemos por acá una pequeña información. Está compuesto por 3 pines, los cuales ustedes ya conocen: emisor, base, colector. Una información adicional es que funciona con una potencia de 0,31 vatios. La corriente de colector, que es aproximadamente de 0,2 amperios, se podría decir que es un despreciable, es NPN. Y bueno, básicamente tenemos eso, ¿ok? Volviendo nuevamente al circuito, tenemos algunos aspectos importantes que mencionar. Tenemos las conexiones de los 3 osciloscopios, que muestra en la imagen, ¿verdad? El XS3, XSC1, XSC2, vemos las conexiones y los diferentes comportamientos gráficos de las ondas o de la sonda que arroja dicho circuito. Bueno, vamos a ver cómo se analiza a partir de aquellas nociones básicas que tenemos de o aquellos manejos de algunas herramientas de circuitos y algunas teorías y algunos modelos que ya hemos visto en electrónica. ¿Okay? Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que posee una ganancia de beta igual a 300, es decir, una ganancia demasiado elevada. Podemos decir que la corriente del colector y el emisor es la misma, debido a que la corriente que circula por R1, aquí vemos el circuito, ¿verdad? Una corriente que circula por R1 es más grande 20 veces. Si ustedes conocen los modelos que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, hay una fórmula en donde nos dice que la corriente que circula por la resistencia digamos, de retroalimentación, aunque en este caso no hay una retroalimentación, pero está conformando lo que sería el modelo del divisor de tensión. Esa resistencia circula por ahí una corriente que es muy grande, según la fórmula, 20 veces mayor. Es mucho más grande que la resistencia R2, de este caso de 4.7 kilo ohmios. Podemos analizar este circuito. Si hacemos el análisis índice, sabemos que los condensadores pues, generarían, en este caso, nos permitiría aislar el circuito, la etapa del amplificador, ¿sí? Veríamos, si aquí lo podemos acercar un poco, veríamos solamente lo que es la resistencia R1 de 10 kilo ohmios, R2 de 4.7 kilo ohmios, RC de 3.9 kilo ohmios y la resistencia que está en R de 2.7 kilo ohmios. Ese, en ese caso, se iría, ya que el condensador C2 se comportaría como un circuito cerrado, y como ustedes saben, un cable con una resistencia en paralelo, pues eso directamente es un corto, por lo tanto solamente nos sobreviviría la resistencia de 150 ohmios, ¿sí? Al tener esa configuración en el transistor, podemos hacer un análisis como un divisor de tensión, como ya lo había mencionado anteriormente. Y gracias a ese modelo que ya todos conocemos, pues podemos encontrar directamente lo que sería el voltaje de la base del circuito. Ok, y por ahí podríamos empezar a desarrollar el análisis y a atacarlo nuevamente aplicando las reglas o las herramientas de circuitos 1, los nodos, los lazos, las mallas, ¿sí? Lo que ya hemos visto previamente en otras asignaturas. ¿Okay? ¿Qué sucede? Para este caso, como ustedes sabrán, cuando se realiza un análisis gráfico, tenemos lo que es la recta de carga de dicho transistor.
las cuales tenemos algunos parámetros que están involucrados: el voltaje colector emisor, la corriente del colector, el punto Q, el punto de operación, también conocido, la corriente de la base, todos estos pequeños parámetros que conforman, ¿verdad?, lo que sería el punto de operación de dicho transistor, ¿sí? Se nos pide que alteremos el circuito para que funcione a un 40%, para que en la corriente del colector funcione a un 40%. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, debemos encontrar, vamos a volver nuevamente aquí a la recta de carga, debemos encontrar el corte y la saturación entre esos dos puntos. Debemos encontrar esa modificación del 40% en la recta de carga, y para ello calculamos la corriente del colector, como ya lo mencionamos, y a esa corriente le sacamos un 40%. Con ese 40%, si nos regresamos al circuito, ya teniendo en cuenta la corriente del colector, por modelo de aproximación, en este caso, podemos decir que la corriente del colector es aproximadamente la corriente del emisor debido a la ganancia beta, que es igual a 300. Podemos encontrar al voltaje en el emisor, ¿verdad?, porque conocemos el valor de la resistencia, que casualmente se encuentra ubicada en ese punto. Y si nos hacemos un análisis un poco más hacia atrás, conocemos el voltaje base emisor. Con el voltaje emisor podemos encontrar el voltaje de la base, un nuevo voltaje que opera al 40%. Y eso todo lo hacemos con el modelo aproximado, ¿ve? Entonces, básicamente, este circuito, que está compuesto por este arreglo de elementos, nos permite identificar cuál sería el comportamiento gráfico en la recta de carga del transistor según las características que ahí se mencionan. En resumen, tiene una ganancia muy elevada, muy grande, una ganancia de 300, y por ende eso va a repercutir bastante en la señal de salida, como lo pueden ver gráficamente. Aquí vamos a mostrarles rápidamente. Aquí como necesitamos encontrar los otros valores que conforman el amplificador, necesitamos realizar algunas modificaciones en base al modelo aproximado. Tenemos que el voltaje de base, si vemos aquí en la fórmula, va a ser igual al voltaje total, que en este caso va a ser el voltaje que está haciendo la fuente que suministra el circuito, en este caso 15 voltios, multiplicada por la resistencia R2 entre la suma del total de resistencias que están en dicho circuito, que sería R1 más R2. ¿Qué sucede? De estos parámetros necesitamos modificar uno solo para poder encontrar ese 40% entre la recta de carga, y para ello determinamos de que ese parámetro va a ser R1. Si hacemos un despeje de R1, va a ser igual al voltaje total entre el voltaje de base multiplicado por R2 menos R2, y con eso encontraríamos el nuevo valor de R1 para una operación del 40% en la recta de carga del amplificador. Bueno, básicamente ese fue el análisis en este caso. Espero haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima.